Estamos con Santiago Armesilla, sin duda una de las personas que hoy en día tiene más influencia en determinado ámbito, tanto de lo que es la izquierda patriota como de lo que es el mundo hispanista, entendiendo por hispanista aquellos que creemos, apoyamos y estamos convencidos que no solamente formamos parte de una nación política heredera o resultante de la fragmentación del Imperio Español, sino que es necesario volver a reagrupar de alguna manera a las diferentes naciones que saltaron fruto de aquella implosión. Santiago es ensayista, tiene varios libros. Si ahora tuviera que leer su currículum, tendría que pedir oxígeno, entonces no va a ser el momento, pero es una persona que es muy reflexiva, tiene ensayos interesantísimos, tiene un canal de YouTube que en tiempo récord ha crecido a una velocidad extraordinaria y bajo mi humilde punto de vista es una de las mentes más preclaras que actualmente teorizan sobre la cuestión política. Y es muy importante porque a veces nos olvidamos de la teoría y de ir tan rápido a la práctica resulta que no sabemos qué hacer. Pues bienvenido a la entrevista, Santiago. Bueno, bien hallado, muchas gracias. Y bueno, elaborar una teoría es una acción práctica. Y al final a los hombres de acción les manejan hombres de pensamiento. Y el pensamiento y la acción van entretejidos, con lo cual... Está clarísimo. Fíjate, yo te preguntaría una pregunta un poco extraña, ¿no? Imagínate que estuvieras en un salón de actos grande y en ese salón de actos hubiera escolares, estuviera lleno de escolares. Y además esos escolares estuvieran acompañados de sus padres y de sus profesores y maestros. Y tú pasabas por la calle y alguien que te reconoció dijo, oye Santiago, entra, que tenemos aquí un tiempo y diles algo. De repente, ¿qué les dirías a esas personas que son el futuro, que están en el colegio y que a su vez están educados, los están educando tanto en su casa como en el colegio? Pues a ver, nada más entrar, lo primero que diría es hola. Quiero decir, saludaría, que creo que es lo normal y lo educado. Y luego, una vez que esté ahí, pues observo el panorama, hablo un poco con los profesores, los padres y algún alumno que quiera, y a partir de ahí, si quieren que diga algo, yo me adapto al público que tengo delante y les suelto lo que sea adecuado para el momento y el público. Pero lo primero es entrar y observar. Eso es lo fundamental. Bien, ¿y no les dirías algo que no aprovecharías para eso que tú llevas en tu pensamiento, en tu proyecto, en tu forma de entender lo que debe ser el futuro político? Conociéndote un poco, y no aprovecharías para decirles algo. Hombre, siendo escolares, siendo gente que está empezando a vivir, como quien dice, y a estudiar, pues evidentemente lo primero que habría que hablar es de educación, del modelo educativo que tienen, de a dónde se encamina, a dónde se dirige, qué conexión tiene el modelo educativo en España con el modelo productivo económico que tenemos. Conectar la educación con la geopolítica me parece fundamental, es decir, cuando ellos sean mayores de edad y ya tengan una formación, cuál va a ser su futuro, les va a servir para algo, van a engrosar la fuerza de trabajo de países europeos como Inglaterra o Alemania para, una vez que han sido formados gratis en España, trabajar y producir excedente de producción para ellos, o si de alguna manera el título que ellos van a tener sirve para algo, tanto a nivel laboral como a nivel de conocimientos. Es decir, si se ha tirado a la baja los conocimientos que tienen o no. Es decir, en qué nivel están. Eso es lo fundamental. Y luego, otra cosa importante, en la educación que se da, temario o al mismo tiempo pues una forma de enfocar el mundo, la vida y de posicionarte en el mundo. Porque al final la educación que se da en una nación conforma en gran medida el futuro que esa nación va a tener. Porque los ciudadanos de esa nación se empiezan a formar en la escuela. Y no hay ámbito más democrático, si se quiere la expresión, que la escuela anterior a la universidad. ¿Por qué? Porque ahí te encuentras gente de todo origen, de toda condición, también gente que viene fuera de España y se tiene que formar ahí, cosa que es muy difícil porque muchos están ahí sin querer estar, muchos están ahí sin apenas hablar el idioma, pero los padres necesitan tenerlos allí.
Y entonces la cuestión es que el primer punto vital donde una persona se forma en su cosmovisión, tanto del mundo como de su país, como de sí mismo, es en la escuela. Entonces hay que tratar la cuestión de la educación como un todo interconectado de manera discontinua con otras totalidades. Y eso sería lo principal, es decir, medir la temperatura del aula, medir la temperatura de las personas y decirles, oye, que vosotros lo que vais a estudiar depende muy mucho de la situación que España ocupa en el mundo y el futuro de vuestra educación, de vuestra formación y de la educación de los que vengan después, es decir, vuestros hijos, vuestros nietos, va a depender de lo que vosotros luchéis a nivel educativo. Es decir, qué tipo de educación queréis para la nación. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y estos jóvenes, estos adolescentes que están hipereuropeizados en lo que es la educación, con unos padres que de alguna forma también están hipereuropeizados, porque la ideología europeísta no es nueva, lleva ya décadas, ¿no? Sí. ¿Harías hincapié, aprovecharías para decir algo? Hombre, yo creo que ya he dicho algo, es decir, el europeísmo ¿a qué lleva? A que gente que se ha formado educativamente en España, pues yo que sé, gente que ha estudiado, que ha pasado de la escuela a la universidad y se ha formado en medicina o en enfermería, se vaya a Inglaterra a trabajar en hospitales ingleses, o gente que se ha formado en un laboratorio, que son ingenieros, se vayan a Alemania. Entonces, dentro de lo que es la división internacional del trabajo, la educación tiene un papel fundamental, porque desde la guardería se forma fuerza de trabajo hasta la muerte, que tiene que cumplir una función determinada en esa división internacional del trabajo. ¿Qué sería el europeísmo en ese contexto? El europeísmo no es más que educar a la gente en absorber unos supuestos valores europeos, que son básicamente alemanes, para aceptar acríticamente esa posición en el mundo y esa división internacional de trabajo en el que estamos. Entonces, la cuestión es, ¿queremos eso? ¿Queremos una educación subordinada o queremos, en términos de Marcelo Gullo, o queremos una educación insubordinada? Es decir, ¿queremos tener desde la guardería hasta la universidad y hasta la formación profesional una educación destinada a conformar planes y programas políticos para convertir a España en una potencia media o incluso media alta? Porque por las dimensiones en las que tenemos no podemos ser más, pero es importante planteárselo. ¿O queremos seguir teniendo este modelo donde educamos a la gente en el europeísmo, en el cosmopolitismo, en ser ciudadanos del mundo, como si el pasaporte y el DNI fuera, pues yo qué sé, una carta de la baraja de Heraclio Fournier o una cosa parecida? ¿Queremos tener una educación en la cual todos y cada uno puedan aportar lo mejor de sí mismos para el futuro del país? Eso es una cosa a plantearse. Es decir, me parece que es muy buena la pregunta y es una muy buena forma de empezar la entrevista, porque al final la socialización primaria se da en dos ámbitos, en la familia y en la educación. Y los padres que forman a los hijos han sido formados en escuelas también. Y en la educación y los medios de comunicación de masas son los medios más efectivos para conformar y adoctrinar a una persona. Y no estoy utilizando el término adoctrinar en sentido peyorativo ni negativo. Todas las sociedades políticas adoctrinan. Todos los medios de comunicación adoctrinan. Sin duda. Y todas las escuelas adoctrinan. La cuestión es, ¿cuál ha de ser esa doctrina? ¿Qué doctrina ha de seguir España? ¿Qué doctrina debe ser políticamente implantada para que España ocupe un lugar en el mundo mucho más positivo que el que tiene? Y yo creo que la doctrina del europeísmo, precisamente, que se enseña desde las escuelas, desde la transición, incluso un poquito antes, es perjudicial porque nos ha llevado a donde estamos. Una educación de baja calidad, unos estudiantes que realmente no conocen nada del mundo, no saben nada de historia, algunos incluso no saben cuándo llegó Colón al Nuevo Mundo, no saben, o sea, les preguntas por personajes históricos básicos de la historia española o universal y apenas los conocen, les suenan vagamente. Es muy grave que la gente sepa más quién fue Kim Kardashian que quién fue Franco o quién fue Dolores Ibargüi. Es decir, aquí tenemos un problema muy grave y es que la formación de la fuerza de trabajo empieza en la guardería, empieza en la escuela, se da en la ESO, se da en el bachillerato y luego en la universidad. Te voy a contar una anécdota para no enrollarme. Es muy grave. Yo cuando estudié el máster de formación de profesor de bachillerato,
nos enseñaron a hacer una liquidación y una nómina. Es muy heavy que en el bachillerato y en la universidad haya alumnos que no sepan cómo hacer una nómina, cómo leer una nómina o cómo hacer una liquidación de una empresa. Eso debería ser una formación básica fundamental en bachillerato y en la universidad, porque es gente que luego va a trabajar. Y te pongo este ejemplo muy prosaico por no hablar de historia. Es decir, si tú no eres capaz de leer bien tu nómina, lo que te pagan, ¿cómo narices vas a poder reclamar tus derechos como trabajador? Entonces, por ejemplo, nosotros en Vanguardia Española defendemos que la asignatura de formación y orientación laboral, que se da solo en FP, se dé también en bachillerato e incluso en universidad. Una persona, un español, debe saber cómo leer una nómina, debe saber cómo interpretar que una nómina está correcta y tiene que saber también hacer una liquidación. Y, por supuesto, tiene que saber qué fue las de Lezo, por supuesto, tiene que saber qué fueron los juicios de residencia, que yo no supe lo que eran hasta que leía a María Elvira Rocabarea y se lo dije cuando vino a mi canal de YouTube. Todas esas cosas se tienen que saber. Y eso requiere una doctrina adecuada, políticamente implantada a nivel educativo. Con lo cual, ¿qué es la educación al final? Es una cuestión política, absoluta y completamente política. Y si no nos lo tomamos desde esa perspectiva política, jamás vamos a poder desarrollar un modelo educativo en el cual el joven alumno, adolescente de hoy, sea un adulto que en el futuro pueda aportar algo a su patria de una manera positiva. Fíjate que cuando se habla de la educación siempre se hace hincapié en la persona, pero se olvida del contexto. Y al olvidarnos del contexto y al olvidarnos del medio donde esa persona se desarrolla, donde convive, donde de alguna manera crecerá, salvo que no crezca, ¿no? Pero normalmente crecerá ahí, no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué ideología real, aunque no se manifieste como tal, establece los planes de educación? Yo creo que es una ideología mezcla de muchas cosas. Hay una mezcla entre europeísmo, hay una mezcla con progresismo e incluso con liberalismo, es decir, una educación muy individualista. Los planes educativos de bachillerato, la historia de España y la filosofía, que hay gente que dice, no, es que un adolescente no puede saber filosofía. No se trata de que aprenda a filosofar, se trata que aprenda la tradición filosófica que ha llegado a conformar una disciplina del conocimiento que es fundamental para poder tener una actitud crítica y hacer una exhaustiva y mejor búsqueda de la verdad. Eso se convierte en algo secundario y se prima pues, lo que Marcuse llamaba la razón instrumental. ¿Y qué es la razón instrumental? Pues, por ejemplo, asignaturas como empresa e iniciativa emprendedora. ¿Por qué tienen tanto éxito los youtubers liberales? Porque ya se les adoctrina en el individualismo liberal de voy a hacerme emprendedor. Ya no es el gran empresario burgués clásico. Diego Fusaro dice, yo creo que acertadamente, que el capitalismo actual es postburgués y antiburgués. ¿En qué sentido? Porque la burguesía tradicional, pues, al menos, tenía una idea nacional, tenía una idea de Estado-nación, de mercado nacional y de educación nacional, y apostaba por ello. Ahora lo que se está formando es una suerte de oligarquía financiera que tiende al cosmopolitismo, pero que se apoya a los estados para poder medrar y tener poder, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay un quid pro quo. Y entonces a esa nueva oligarquía, que es una gran burguesía mucho más tocha, le trae sin cuidado esos valores nacionales, con lo cual choca con la burguesía industrial tradicional. Y claro, pues así te llegan pues, jóvenes chavales que dicen, no, yo soy un individuo políticamente soberano y si yo quiero me voy a Andorra a pagar impuestos y paso de pagar impuestos en España. Yo pago impuestos en España, bien orgulloso que estoy de hacerlo, a veces me dan un sablazo y a veces no tanto, pero también pues, yo gano mi dinero para ello, pero evidentemente tú cuando te vas a Andorra no te vas no sé, a una nube llena de unicornios, te vas a otro estado, que es Andorra, que tiene sus planes y programas internacionales, que tiene sus alianzas internacionales y que actúa diplomáticamente como lo que es, como un estado, con lo cual al final el estado es ineludible. Y además, en las condiciones vitales en las que esos youtubers españoles se van a Andorra, son unas condiciones en las cuales no pueden salir del país tanto como quisieran, e incluso ya pues tendrían digamos que socializarse un poco lo que es la cultura andorrana, que es mezcla de hispano-catalana
con occitana francesa. Entonces, yo creo que la ideología está clara. Es una ideología modernista barra posmodernista, individualista cada vez más y, entre comillas, diría postnacional. Postnacional, posburguesa y postnacional, postproletaria. Que en el fondo no es más que una falsa conciencia, porque pensar que el emprendedor es el sujeto activo del futuro a nivel político y económico es no entender cómo funciona el mundo a nivel de la geopolítica, la geoeconomía, etc. Yo me acuerdo cuando ocurrió lo de la pandemia del COVID, independientemente de la valoración que se hiciera sobre aquello, el tenista Djokovic pues dijo, no, yo soy un individuo políticamente soberano y voy a jugar en el Open de Australia. Aquí de Australia le echó. Y no valoro la posición de él ni la de Australia. Es Estado 1, individuo políticamente soberano 0. Y claro, uno de los problemas que tiene la educación es que no se le enseña a la gente cómo funciona el mundo realmente. Cómo son las relaciones de poder, cómo son las relaciones internacionales, cómo es la política exterior, cómo hay una lucha a muerte por los recursos, por el espacio, por el control de la población, de la demografía, de la natalidad, que es una cuestión geopolítica, de la inmigración, que es una cuestión geopolítica también, de cómo hay una dialéctica de clases, de estados, de imperios, de religiones, etcétera, y que las religiones además se apoyan en estados para crecer. Una asignatura de historia de las religiones sería muy buena en España. No es solo para aprender la religión propia del país, que es la católica, sino, oye, la gente tiene que saber lo que es el Islam, tiene que saber lo que es el hinduismo, tiene que saber lo que es el budismo, tiene que saber las diferencias dentro del Islam, las que hay, sunismo, chiismo, jarillismo, tiene que saber lo que son los protestantes, los ortodoxos, los católicos. Hace 20 o 30, 40 años o más, la educación en bachillerato era mucho más completa, era mucho más férrea, mucho más... te hablaba de lo que era el mundo sin tapujos. Estaba ideologizada, por supuesto, como todas lo están. Pero ahora llegan a la universidad entre algodones mediante un bachillerato donde se les ha tolerado que suspendan sin ningún tipo de problema y llegan a las carreras y al final es una extensión de la educación secundaria. Y la universidad es una educación especializada o supuestamente especializada, pero claro, las universidades están viviendo también su decadencia política y su decadencia educativa. Algo que nace en Estados Unidos y que se está implantando casi en el resto del mundo, porque hay otros países que no han caído todavía en eso. Pero con esto cierro. Al final, la educación escolar es una preparación para la educación superior. Incluso la formación profesional, porque la formación profesional en el fondo es una educación superior también. O sea, yo me he encontrado en FPs, donde yo he dado clase, gente con una preparación muchísimo más alta que la de muchos universitarios. Hay grados medios y superiores como comercio internacional que te da una noción del mundo espectacular, de cómo funciona todo. Y por tanto hay gente que ha hecho la FP que tiene un nivel increíble. Y además son técnicos de grado superior. O sea, no es moco de pavo. Sí, sí. Con lo cual, en el fondo, pues a mi respuesta hay una panorámica general, como no puede ser de otra manera, pero evidentemente, sin una educación nacional preparada para el corto, medio y largo plazo en un país, es imposible sacar lo mejor de cada ciudadano a nivel educativo y formativo. Y eso hay que hacerlo, pero claro, son programas a largo plazo que en un sistema donde lo que importa es cada 4 años que gobierna y cada gobierno que llega cambia el plan educativo, pues vamos mal, que esa es otra. Desde Villar para sí, desde comienzos de los 70, ¿cuántos cambios educativos, leyes educativas han cambiado en España? Un montón. Entonces hay una descompensación impresionante entre generaciones. Increíble. Eso tiene que acabar. Fíjate, has mencionado algo que uno no se da cuenta hasta que pasan unos años, ¿no? Y sale ya del colegio, ¿no? Yo recuerdo, y yo he ido a un colegio religioso. Yo fui a un colegio... Yo también. ¿Tú también? Sí, sí, sí. A un colegio de curas, ¿no? Y yo salí del colegio sin tener la más remota idea de qué peculiaridades tenía realmente la religión católica frente al Islam, frente a las diferentes ramas del protestantismo o frente al judaísmo. Ni idea. Ni idea. Mi amor por la filosofía me la introdujo precisamente un profesor de filosofía que tuve durante el colegio. Pero ese profesor, en realidad,
no nos habló prácticamente nada de la escolástica. Idealismo alemán a tope. Sí. Muy sorprendente, encima estando en un colegio de curas católicos, ¿no? Y es muy curioso también que yo empecé a entender la importancia civilizatoria del catolicismo frente a otras religiones precisamente por un ateo, por Gustavo Bueno. O sea, yo a Gustavo Bueno le debo mucho, Sí. porque es cuando yo entendí algo que no había entendido, y claro, lo entendí al cabo de años. Muchos católicos le deben a Gustavo Bueno más que a propios católicos que tienen formación. Sí, yo te cuento esa experiencia porque además en el colegio nunca se entró en ello. Era como una cosa que se daba por hecha, sabida, no lo sé. El caso es que tú salías y sí, eras católico, pero no tenías claro tu aportación y lo que significaba la tradición católica desde el punto de vista civilizatorio. Sí. O sea, más allá de no se convirtieron, no hablamos de convertir, hablamos de lo que es el marco civilizatorio de... Pues yo creo que tiene un problema la Iglesia Católica dentro enorme. Y es que la Iglesia Católica ha tendido, o sea, ha sufrido un proceso de estar a la defensiva, no ya solo de otras religiones, sino del resto del mundo, como para no solo ya tener que justificar su existencia actual, sino a desconectar su existencia actual de su existencia histórica. Sí. Algo que no tiene ningún sentido cuando toda la tradición de la propia Iglesia Católica se ha fundamentado en su adaptación a las condiciones materiales que se encontraba. Es decir, estamos en este lugar, estamos en este contexto, ¿qué tenemos que hacer? Pues adaptarnos. ¿Cómo? Vamos a ponerlo por escrito. Y una vez que lo pongamos por escrito, y en base a la praxis, actuamos. Así lo hicieron en América, los misioneros españoles y de otras naciones que iban con España, etc. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando la Iglesia Católica ha perdido o está perdiendo la parte más materialista que tiene, que es algo que decía Bueno, que consistía en esa adaptación y esa aplicación de la doctrina. Ahora se ocupa solo de cuestiones casi de fe, psicológicas, etcétera. Lo hablábamos ayer, ¿no? Ya Jesús no tiene discípulos, tiene amigos. Hombre, Judas Iscariote muy amigo no era, ¿no? Y menudo amigo que fue San Pedro, que le negó 3 veces después. O sea, que decir, luego se arrepintió, ¿vale? Pero la cuestión ahí, lo importante no era la amistad, lo importante es que hay un señor que está generando un grupo con unas aspiraciones maximalistas, universalistas, de predicación global y de transformación del entendimiento humano y de la forma de actuar en el mundo. Que por eso nunca hay que despreciar la racionalidad de un grupo pequeño porque nunca sabes a dónde puede llegar. El problema es que yo creo que la Iglesia Católica se ha creído y ha asumido la leyenda negra que sobre el catolicismo otras religiones, y particularmente los protestantes, han hecho. Mucho más que los musulmanes o los judíos, muchísimo más. El ataque al catolicismo que puedan hacer los grupos evangélicos es mucho más tenaz, más fuerte, mejor organizado que el que puedan hacer grupos musulmanes o grupos judíos. Y no te digo nada, budistas o hindúes que, bueno, que están un poco en otras cosas y lejos. Pero el problema es que la Iglesia Católica se ha convertido en una suerte de ONG salvífica que solo busca a emancipar el espíritu del sujeto, como si fuese psicoanálisis de Freud. Y eso es un error, porque yo, por ejemplo, anécdota, yo estudié la EGB y el BUP en el colegio de los clérigos de San Viator, una orden francesa, fundada por el padre Luis Querves, si no me equivoco, en el siglo XIX. La orden viatoriana, que está en la Plaza Elíptica de Madrid. En clase de religión, yo aprendí más de antropología, de religiones y de filosofía que en la propia clase de filosofía. Yo tenía un libro de religión en segundo de BUP, que me encantaría encontrarlo, creo que lo tengo por ahí perdido en Ávila, donde por primera vez me hablaron del budismo, del hinduismo, del judaísmo y del islam, y del cristianismo y sus ramas. Y al mismo tiempo yo supe por primera vez en mi vida de Marx en ese libro de religión, porque tenían un tema que eran los filósofos de la sospecha, es decir, esos filósofos del siglo XIX que
que desde el ateísmo criticaban la idea de Dios y la religión, que eran básicamente 4: Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud. Y hablando de escolástica, que tú has mencionado, pues el tratamiento de los 4 autores era completamente escolástica, es decir, vamos a presentar todo lo minuciosamente que podamos el pensamiento de estos 4 señores y luego lo criticamos. Yo creo que fallaba en la crítica de los 4, pero lo presentaba muy bien. Y recuerdo que Marx me encantó cómo lo presentaron y Nietzsche me abominó. Y sigo en esa línea, a pesar de Quintana Paz, que es súper nietzscheano. Y Freud, pues dije, oye, cuidado aquí. Y la cuestión es que ese rigor, que inercialmente lo continúa la Iglesia y sus instituciones educativas, pues no es que se pierda, pero queda en un segundo plano, porque ahora lo que importa es que la Iglesia sea una suerte de ONG en busca de subvenciones en competición con otras ONGs para poder tener la aprobación del Estado liberal socialdemócrata capitalista en el que estamos. Y creo que lo que le cuesta al catolicismo entender es que se trata de un credo y de una propuesta social precapitalista que le cuesta muchísimo adaptarse al mundo anglo-germánico protestante en el que Europa occidental y América y un poco Oceanía pues se ha visto hegemonizado. Y claro, ahí la Iglesia tiene un problema yo creo que triple, de identidad, de adaptación y de autocrítica de a dónde han llegado. Porque no es solo el Concilio Vaticano II el que les ha llevado a esta situación, que tampoco hay una ruptura doctrinal fuerte en ese concilio. Eso viene de mucho más lejos. Te puedes ir a la crítica de la infiltración modernista en el siglo XIX, pero también te puedes ir en la respuesta a la reforma luterana. La contrarreforma no deja de ser una respuesta defensiva, donde necesariamente la propia Iglesia Católica ya va sentando las bases del mundo moderno, asumiendo la iniciativa luterana, aunque sea la contra, que es el mundo moderno pues, de las naciones políticas, de los Estados-nación de la Paz de Westfalia y de la construcción de las culturas nacionales. Cuando el catolicismo medieval no es que esté construyendo culturas nacionales, sino que parte de una idea universalista de cultura en la cual la Iglesia es el filtro o el transmisor y también el protector. A pesar de que, evidentemente, en la Edad Media había conflictos entre estados y había sus cosas como siempre ha ocurrido. Pero esa vocación universalista del catolicismo se ha perdido. O se ha transformado, mejor dicho, en una vocación de ONG. Es decir, que ahora la Iglesia Católica, en términos de Gustavo Bueno, yo diría que están en un espacio extraño entre la derecha extravagante y la izquierda indefinida, donde te puedes encontrar gente que dice, no, nuestro reino no es de este mundo, lo que vamos a hacer es portarnos bien con todos y ya está, y que cada uno llegue a Dios por sus propias vías, que en el fondo es un espíritu protestante, y al mismo tiempo pues vamos a actuar, a ayudar a los pobres y a los menesterosos, pues yo qué sé, dándoles comida de vez en cuando, haciéndoles talleres, misioneros, que yo no digo que sea algo importante, pero yo me he encontrado con gente que se dice muy católica actualmente, tanto progre como conservadora, porque está esa ambivalencia, que el tema de la doctrina social de la Iglesia es que ni está ni se la espera. Y entonces digo, yo que soy marxista, es decir, hay una propuesta social, hay una propuesta socioeconómica incluso. No es que se tome partido por una en concreto, pero dice, oye, nosotros defendemos que existan sindicatos de trabajadores y que se les representen. Nosotros defendemos que se genere un cierto bienestar y la defensa del bien común. Nosotros estimamos que, vale, la propiedad privada puede existir, pero está subordinada al bien común y al final, como todos los bienes de la naturaleza son creación de Dios, él se lo da en propiedad para la gestión racional a los hombres. ¿Dónde está todo eso? Te encuentras en los progresistas una vocación más de ONG voluntarista que otra cosa dentro del catolicismo, y en los conservadores pues están más preocupados por cuestiones morales, éticas y batalla cultural, que además es un término protestante que yo odio, porque es la idea de la Kulturkampf de Bismarck, que hace precisamente contra el Centrum católico en Alemania. ¿Cómo es posible que los conservadores católicos hayan asumido la idea de batalla cultural que es luterana? Ahí es donde se ve que la hegemonía no la tienen ellos. Y yo cuando entrevisté a Juan Manuel de Prada en mi canal, él dijo una cosa muy interesante. Dice, vale, el católico está en contra del aborto y defiende la vida, pero una vez que el sujeto ha nacido, ¿qué pasa?
sea, que le den. Es decir, que se busque la vida, que se muera de hambre o lo que haga falta. Entonces, el problema es que el liberal conservador católico ha asumido los preceptos del liberalismo económico y el desarrollo de la persona y la ayuda desde el Estado, desde la sociedad política y también desde la sociedad civil al desarrollo personal se ha abandonado completamente. A un liberal conservador estaría en contra de los sindicatos católicos y existen sindicatos católicos todavía que defienden los derechos de los trabajadores, tienen sus abogados sindicales y tal. Entonces, el catolicismo, como fenómeno histórico, como fenómeno social, la Iglesia, está a la defensiva, está en regresión y no se está dando cuenta de que ha sido, y esto conecta mucho con el tema de la educación también, no se da cuenta de que es la propia estructura económica de la modernidad lo que les ha llevado a esa situación, porque no han sabido adaptarse ni pueden adaptarse a un mundo donde el individualismo más atroz y el egoísmo más supuestamente racional, que diría Ayn Rand, se ha convertido en el motor del bienestar social, el orden espontáneo, la mano invisible, el equilibrio general de los neoclásicos, que en el fondo no es más que una secularización de la idea de Dios vía los mercados. Claro, eso ya, yo diría que eso ya supone un poco una herejía. Fíjate, yo como católico, ¿no? Siento que el ámbito católico ha olvidado el concepto de comunidad. Totalmente. Y eso es gravísimo. Y no solo el católico, también las izquierdas lo han abandonado, porque han sustituido una comunidad nacional, incluso un universalismo, por comunidades identitarias, selectivas, donde el sujeto va construyendo su identidad en base a lo que en el mercado se encuentra. Ahí estamos con el mismo problema. Sí, y entonces, pero fíjate que precisamente el catolicismo, que fue comunitario, absolutamente comunitario, totalmente, o sea, se crea en comunidad, ¿no? Y la iglesia es precisamente, ¿no?, la congregación, ¿no? Ha penetrado tanto el individualismo, ¿no? Que al final hemos aceptado esa idea extravagante del pacto social, que es una cosa... Claro. Vamos, que no tiene ninguna justificación de nada más que ideológica, ¿no? Para tratar de explicar por qué la gente se unió. La gente se unió porque siempre vivió unida, o sea, si no, no podía vivir. Claro. ¿No? Incluso para poder procrear necesitas estar unido y cuidar a la prole. Si una familia es una comunidad. No, claro, si no, ¿qué vas a hacer, no? Pero siempre se habla de pacto social. Tú ves que lo normal, se ha roto el pacto social, pero ¿qué pacto social, no? ¿Qué pacto social? Y a mí me preocupa mucho porque la ruptura del concepto de la idea, no del concepto de comunidad, tiene unas consecuencias extraordinarias de cara a una convivencia que se ha perdido, digamos, gran parte de esa preocupación por el otro, ¿no? Hay un ejemplo que yo a veces lo digo en compañeros o amigos, ¿no? Digo, hoy, si tienes un vecino que de repente pues se ha vuelto un poco loco, no se da cuenta la hora que es y tiene la música muy alta a una hora indebida, normalmente uno iba a la puerta, le llamaba y le decía, oye, tú tienes la música muy alta, ahora no, llamas a la policía. El Estado gendarme liberal, que algunos llaman Estado mínimo, pero es el sueño liberal del siglo XIX, es decir, es lo que va a hacer Milei en Argentina. 8 ministerios, vamos a dejar de... Claro, sin un cierto orden social, socialista, entre comillas, que organice el Estado y la sociedad, no, eso no es viable. Pero querer volver a una etapa anterior a la Primera Guerra Mundial es lo que queda ahora mismo el liberalismo. Yo todavía tengo vecinos que te dicen, baja la música. Todavía ocurre, ¿eh? Me llamó la atención hace poco un barrendero que trabaja de noche y tal. Eso que dices es muy importante, lo de la idea de comunidad, porque me recuerda a una distinción que compartieron tanto Engels como Ferdinand Tönnies, que es la distinción en alemán entre Gesellschaft y Gemeinschaft, entre sociedad y comunidad. ¿Cuál es el problema? Que la nación política dentro de la estructura moderna capitalista es una sociedad y no una comunidad. Se entiende como sociedad y no como comunidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los proyectos de transformación de la sociedad en comunidad, sean católicos o sean marxistas o de otra índole, son criticados de los que defienden el modelo de sociedad de una manera radical.
cualquier idea de comunidad tiene que ser barrenada. Tiene que ser borrada, criticada y totalmente, o sea, no tiene que desarrollarse. Y eso es ingeniería social y empieza en la educación. Cuando tú hablas de sociedad política, que es el Estado-nación actual, estás hablando de una sociedad donde los sujetos hacen pactos. Pactos voluntarios de no agresión, contratos voluntarios, la libertad negativa, que en el fondo no es más que la premisa básica sobre la cual la libertad positiva, que es la capacidad de actuar, es la que se desarrolla. Eso Bueno insiste mucho, y en mi próximo libro voy a hablar de ello. Porque la verdadera libertad es tener poder de acción. Si tú dices, no, yo no tengo coacción ninguna, vale, y me quedo en mi casa, pues eso es no tener libertad ni nada, eso es ser un inútil, básicamente, voluntariamente Sí, inútil. me voy al monte y vivo solo. Claro, o sea, una eremita. No, pero hay que respetar eso. Yo, pues sí, vale, pero eso no es ejercer tu libertad. Libertad es hacer lo que hay que hacer y hacerlo y ejercer tu poder personal y tu influencia sobre los otros. Es más libre un rico que un pobre. Es más libre un imperio que un Estado subordinado. Pero eso se olvida porque lo que importa es una sociedad donde se hacen pactos, contratos, que en el fondo no es más que una derivación individualista de la falsa idea de Rousseau del contrato social, que nunca ha existido ningún contrato social. Entonces, ¿cuál es el problema actual que tenemos? Que no hay una propuesta de idea de comunidad que supere la idea de sociedad. Que todavía algunos católicos y algunos marxistas lo tienen pensado y lo tienen propuesto. Pero no existe una articulación política para dar ese paso. Y esa comunidad no solo se plasma a nivel político estatal, sino que o civilizatorio. También se tiene que plasmar ese ámbito doméstico que tú has mencionado, es decir, preocuparte por el otro, por qué esta persona está tirada en el suelo, oye, que le acaban de dar una bajaza a uno y le ha robado y no se para nadie a atenderle, por qué nadie está ayudando a este borracho que está borrachísimo. Algo impensable incluso hace pocas décadas atrás. Sí, claro. Sin embargo, es un comportamiento que ya nos llamaba la atención cuando íbamos a otros países, ¿no? Y decíamos, pero si ahí te mueres y nadie se preocupa por ti. Claro. Y resulta que ahora hasta las propias instituciones del poder te dicen, si usted a alguien que está mal no lo toque, llame automáticamente, no lo toque, lo tengo ahí. No, a ver si te va a pegar el SIDA o algo. Claro, no. Entonces, las propias instituciones promueven ese no lo toco. Hombre, en el mismo momento en que tú ves como en la planificación urbana de una gran ciudad, en los bancos de la calle o debajo de un puente empiezan a poner pinchos para que un indigente no se tumbe ahí a dormir, ya te estás dando cuenta de que están impidiendo la visualización del que lo está pasando mal, del pobre, para que no se le ayude, para que no se actúe comunitariamente con él. Es decir, que como la predestinación calvinista se ha secularizado, se piensa que el pobre es pobre porque es idiota, porque es vago, porque no ha hecho lo que tenía que hacer, y cuando las circunstancias que pueden llevar a una persona a la pobreza son múltiples, familiares, laborales, psicológicas, pero se piensa que debe ser la caridad del filántropo, como si estuviésemos en la Inglaterra victoriana, la que tiene que actuar de cara a la ayuda del prójimo. Es lo que decía Milley todo el rato. El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Oye, ¿por qué narices tengo yo que respetar el proyecto de vida del prójimo si yo sé racionalmente que ese proyecto de vida le lleva a la autodestrucción, al desengaño y a la desconexión con la comunidad? ¿Por qué narices es más racional el respeto irrestricto a la voluntad de alguien? Y en tercer lugar, ¿por qué ese pacifismo individualista es más racional que incluso la acción violenta sobre la transformación social para que ese proyecto de vida no sea perjudicial para la persona y para los otros? Porque a veces una acción violenta es más racional que un pacto voluntario pacífico. Y a veces un piquete sindical para modificar unos contratos laborales es mucho más racional que el respeto al contrato voluntario en el cual lo único que se hace es una reformulación de la esclavitud de toda la vida. El problema es ese, el problema de nuestro tiempo, tú has dado en el clavo, el problema de nuestro tiempo es que ya no hay articulado, y se pretende que no exista articulado en nuestras sociedades, un proyecto fuerte de comunidad, que pase de la sociedad a la comunidad, porque las palabras no son inocentes. No es lo mismo una sociedad que nos retrotrae a una empresa sin duda. Que una comunidad donde el apoyo mutuo es mucho más fuerte. Sin duda. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos a partir de este momento. Fíjate, en el mundo católico estaba tan arraigado el concepto de ayuda mutua
que tú que has estado en Argentina Sí. y yo he vivido allí, es muy emocionante ver cuando te contaban que la inmigración española prácticamente lo primero que comenzó a hacer para ayudarse fue crear mutualidades, Sí, mutualidades de socorros mutuos. sí, O sea, eso y hospitales. Y curiosamente los italianos, hospitales. Es decir, hay un sentimiento ahí, ¿no? De ayuda, ¿no? Y no solamente ya de ayuda de que tú fueras a casa de uno y le dijeras, oye, ¿me puedes prestar no sé qué, no? Sino crear algo organizado que pudiera servir de ayuda mutua a los que llegaban, ¿no? Eso te transmite un sentimiento de comunidad que se va diluyendo, ¿no? eso sí, pero esa disolución está teledirigida desde el poder político y mediático y económico internacional, o pretendidamente transnacional. La primera comunidad básica del ser humano es la familia. Y la familia se está barrenando. Alicia Melchor, a nuestro materialismo político ha aportado una idea que es fundamental, que es la del sujeto hidropónico. El que sepa un poco cómo funciona la agricultura y sepa lo que es la hidroponía va a entender el asunto. Es decir, ahora la hidroponía supone plantas donde se crían, se mantienen sin ningún tipo de raíz real, natural con el suelo. ¿Qué es un sujeto hidropónico? Pues es un sujeto, pues ¿cómo se llama este? El hombre que teletrabaja moviéndose por el mundo, ciudadano global, que no echa raíces en ningún lado, ni a nivel de familia, ni a nivel de pareja, ni a nivel de amigos, ni a nivel de clase, ni a nivel de sindicato, ni a nivel de comunidad organizada, ni a nivel nacional, etc. Es decir, es un sujeto que desde los 16 hasta los 60 años tiene que ser socialmente joven, activo, productivo y sobre todo que no tenga nada por lo que luchar. Porque cuando tú no tienes una comunidad a tu alrededor básica, no tienes nada por lo que luchar. Cuando tú eres un individuo aislado, políticamente soberano, que firma contratos voluntarios, lo único que tienes que hacer es firmar esos contratos, dar tumbos por el mundo, echar un kiki de vez en cuando y tomarte una pinta con alguien con el que te hablas por WhatsApp o por redes sociales. Nada más que eso. Cuando yo fui a Argentina, pues había comunidades de chat, de gente más o menos joven, que vivía en la ciudad y que quedaba pues para conocerse. Pero claro, ahí, más allá de eso, los lazos sociales son efímeros. Son efímeros porque el ser humano es hipersocial, pero no en el sentido de rayos, en un sentido mucho más profundo y necesita echar lazos de alguna manera. El problema es que ideológicamente y laboralmente, socioeconómicamente, tecnológicamente, esos lazos no pueden ser demasiado profundos, no pueden ser demasiado fuertes, porque unos lazos, esto también lo dice Juan Manuel de Prada. Cambiando un poco de tercio, tú tienes un proyecto que son las vanguardias. No es un proyecto mío, es un proyecto colectivo. De acuerdo. Ese proyecto de la vanguardia española y otras vanguardias con otros nombres, pero que tienes alrededor o están alrededor de Hispanoamérica, ¿por qué son necesarias? Porque, bueno, nosotros lo que defendemos es que haya una vanguardia, una organización por cada nación, no solo hispana, iberófona. Nosotros consideramos que la iberofonía, que es el conjunto de naciones, pueblos y territorios que en el mundo hablan español y portugués, que son las dos únicas lenguas universales a grandes rasgos mutuamente comprensibles, esto lo desarrolla Friciano Álvaro Durantes Prados, que es el pionero de esto de una manera fenomenal en sus ensayos, es en sí una civilización no reconocida como tal a nivel intercontinental. Y entendemos que la recuperación de una idea de comunidad en esa civilización que tiene un molde culturalmente católico y que tiene su cuna en la península ibérica, en Asturias precisamente, porque la cuna de España y de Portugal es Asturias, es el reino de Asturias y luego el reino de León. El fundador los digo siempre, el fundador de Oporto fue un noble asturiano, Guimara Pérez, con lo cual Asturias es la cuna de una civilización entera. Pero ese molde ibérico católico ha entretejido de una manera muy singular a lo amerindio precolombino y a lo africano subsahariano. Con lo cual, desde una perspectiva civilizatoria, es un proyecto que es absolutamente antirracista en su raíz. Porque un católico coherente no puede ser racista, es imposible. Porque la salvación es a través de
de unas obras acompañadas de una fe sincera en la que cualquier sujeto, independientemente de su origen y condición, puede conocer cualquier tipo de verdad. Que ahí hay un racionalismo vertido muy fuerte. La cuestión es que para poder dar carpetazo a este mundo capitalista anglo-germánico protestante, hegemonizado por el mundo anglosajón y en menor medida a nivel filosófico por Alemania, pues eso solo se puede hacer desde una gran plataforma continental. Porque nosotros desde el materialismo político sostenemos que los grandes modos de producción históricos y de circulación y de intercambio se han implantado a través de imperios. Fue el imperio británico y de una manera mucho más perfeccionada el imperio estadounidense el que implantó el capitalismo. Un capitalismo que a nivel geopolítico a los países católicos les ha costado muchísimo adaptarse. Y eso, que es en la Baja Edad Media católica, donde las primeras formas sociales capitalistas nacen. Pero el impulso a ese capitalismo lo da la Reforma Protestante. Hay una transformación total del do ut des católico desde una perspectiva individualista, calvinista, que no está en su origen. Y el do ut des es uno de los fundamentos del comercio, evidentemente. Siempre ha habido comercio y siempre habrá, pero una cosa es el comercio y otra cosa es el mercado. Lo que ha hecho el capitalismo es convertir el mundo en, como diría Marx, en el capital en un inmenso arsenal de mercancías, que es arsenal en tiempos de guerra y es almacén en tiempos de paz. Y la guerra es la política por otros medios y la política es la guerra por otros medios. Entonces, nosotros consideramos que, siguiendo el ejemplo chino, China se concibe a sí misma no solo como un mero Estado-nación, que también, sino como un Estado-civilización de 1.400 millones de personas y se consideran el imperio del centro. Ellos han hecho una cosa muy, muy curiosa, que es entretejer el marxismo con el confucianismo, con una tradición filosófica semi-religiosa y espiritual milenaria, con altas dosis de materialismo también, a la cual el marxismo les ha servido como una herramienta de esa consolidación civilizatoria. No han subordinado la civilización china al marxismo, sino que han puesto el marxismo al servicio de la civilización milenaria. Y eso es una cosa que nosotros en las vanguardias defendemos. No subordinar a la hispanidad al marxismo, sino poner al marxismo a través del materialismo político al servicio de la hispanidad, al servicio de la iberofonía. Es una diferencia fundamental que tenemos con otros grupos de inspiración de tipo soviético, que es un proyecto fenecido y que no compartimos. Entonces, ¿por qué es fundamental las vanguardias? Porque entendemos que para poder dar carpetazo al capitalismo anglosajón y poder avanzar a un mundo postcapitalista donde se pase de la sociedad a la comunidad, eso solo se puede hacer a lo grande, desde una plataforma geopolítica y geocultural o más o menos homogénea, con sus diversidades, por supuesto, que además está en la frontera del corazón del núcleo del capital anglosajón, que es en los Estados Unidos. Por eso en el libro mío, Iberofonía y Socialismo, hay países que son fundamentales en esto. Brasil es fundamental por su conexión entre la América española y el África iberófona, por supuesto. La península ibérica lo es, el mundo andino, América Central, el cono sur, Argentina, la desembocadura, bueno, no, perdón, la cuenca del Río de la Plata es un lugar fundamental a nivel geopolítico de la iberofonía, porque conecta 5 capitales de estados: Brasilia, Asunción, Sucre, que es cocapital con La Paz en Bolivia, Montevideo y Buenos Aires. Y además la ciudad más poblada y poderosa de la iberofonía, que es Sao Paulo, está en esa cuenca del Río de la Plata. Pero el gran enemigo geopolítico del mundo anglosajón de Estados Unidos no es realmente ni Rusia ni China. Lo son en tanto que pérdida de hegemonía, pero en tanto que pérdida de identidad y de propia como nación, el gran peligro es México. Es decir, que yo lo llamo en el libro el gigante mutilado. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto también es una cosa que repito muchas veces para que los mexicanos se enteren, para que los trabajadores mexicanos se enteren. Una segunda revolución mexicana, si se produce, tiene que hacerse de cara no ya solo a la elevación de los trabajadores mexicanos a la condición de clase nacional y no solo para el desarrollo de las fuerzas productivas y no solo para el bienestar social. Se tiene que hacer recuperando el territorio perdido o incluso hispanizando completamente Estados Unidos, que eso también le vendría bien a los estadounidenses. Es decir, el virreinato de Nueva España en un momento dado iba del sur de Alaska al istmo de Panamá y desde la República Dominicana a Filipinas, porque la conquista de Filipinas lo hicieron novohispanos, no españoles peninsulares. Y todavía los idiomas bisayas,
que derivan un poco del español, y hay muchas tradiciones culinarias de Filipinas o de islas del Pacífico como Guam, Totalmente. están totalmente imbricadas con lo mexicano. Entonces, nosotros consideramos que el proyecto de las vanguardias es el proyecto político más ambicioso del siglo XXI. ¿Es un proyecto revolucionario? Totalmente. Si no, no tiene sentido que lo sea. No somos reformistas, no somos socialdemócratas, pero evidentemente no descartamos que muchas veces una buena reforma es mucho más provechosa que una mala revolución. La cuestión es que si no tienes un proyecto civilizatorio en el mundo actual, te lo hacen otros, como están haciendo en España la Unión Europea, que es un proyecto imperial alemán, para básicamente desguazar los estados-nación, confederarlos y ponerlos al servicio de la División Internacional del Trabajo nueva que se quiere hacer y la Europa de las regiones, que es un proyecto de origen nazi, por cierto. La cuestión es que las grandes revoluciones del siglo XX, que han sido la rusa y la china, se hicieron en sociedades de tamaño imperial, de un gran tamaño geopolítico. El imperio de los zares era el estado continental continuo más extenso de su momento. Y China era enorme en la época de la dinastía Qing. Si una revolución, yo que sé, en Burkina Faso pues puede ser interesante, o en el Líbano, pero la repercusión geopolítica que puede tener es mínima. La cuestión es que se dé, no voy a decirlo así, una primavera de los pueblos en el mundo iberófono hispano. Es decir, un despertar de 2 siglos de humillación en el cual la idea de comunidad ha quedado subordinada completamente. Permíteme que te pregunte que en este contexto de las vanguardias, sí, concretes qué entiendes por revolución. Bueno, una revolución, lo voy a decir en términos de materialismo de bueno, una revolución sería una transformación radical del orden jerárquico y social de todas las capas y ramas del poder de la sociedad política, tanto a nivel de arriba abajo como de abajo arriba. Es decir, es una transformación absoluta y completa del orden político existente. Una transformación ejecutiva, una transformación legislativa, una transformación judicial, una transformación fiscal, una transformación de la planificación económica, una transformación de la gestión de los recursos, una transformación del poder militar, una transformación del poder federativo y una transformación del poder diplomático. Y al mismo tiempo una transformación radical de la forma en que la sociedad civil, si se puede llamar así... ¿Eso se puede hacer dentro del sistema liberal actual? No. Porque el sistema liberal actual está implantado desde fuera. El liberalismo como idea, como un término, surge en España. Pero el liberalismo, el realmente existente, tal y como lo entendemos hoy día, es una secularización de la ideología presbiteriana calvinista que en la Guerra Civil Inglesa y desde Escocia se empieza a promover desde el siglo XVII. Porque la gente no lo sabe. No, la gente no lo sabe. La gente no tiene ni idea. Ni los liberales lo saben. Los liberales tampoco. No. Que además se te echan encima. No, claro. Cuando lo planteas. Pero se te echan encima porque ellos no se dan cuenta de que están defendiendo un corpus doctrinal con sus familias y tal, que aunque el término es de aquí, las ideas no son de aquí. El término, además, liberal en el diccionario es sinónimo de generoso. Pero el problema es que desde esa ideología calvinista, nominalista de origen, el liberalismo realmente existente, hegemónico, no tiene nada de generoso. Lo deja todo al egoísmo, que dentro del orden espontáneo, que es Dios con Dios transformado en mercado, es como todo se va a ordenar. Y dicen, no, pero es que la teoría del caos nos da la razón, porque verás que en el universo todo es armónico, no sé qué. Y yo, bueno, sí, ya, pero en el universo, cuando hay una supernova o una catástrofe planetaria, la destrucción de hipotéticas civilizaciones que pueda haber se da. Y claro, y además el modo de producción capitalista no puede funcionar ni se puede renovar si no tiene crisis sistémicas constantes y cada vez más fuertes. Que luego hay mecanismos de atenuación, pero las crisis son inevitables. Después del triunfo de Milei, yo escuché a algún analista decir que Argentina tenía condiciones objetivas para haber se producido algún tipo de revolución. Sí. Pero que no se produjo porque no existía, evidentemente, pues un movimiento, un partido, un algo realmente que analizara eso. Pero ¿qué pasa con las condiciones subjetivas? Bueno, ahí está la distinción de clase en sí, clase para sí. Uno de los mejores filósofos marxistas que existen, vivos, es español, Felipe Martínez Marzoa. Él llega a decir, que fue profesor en Barcelona,
Y que, por cierto, Javier Barreikoa fue alumno suyo. Y Barreikoa, que no es marxista, dice que Marzoa es un genio. Y muy poco conocido, justamente. Porque una de las cosas que te demuestra Marzoa, y que es básicamente el tipo de Marx que yo defiendo, es que Marx fue un profundo antimoderno. Esto es una cosa que muchos marxistas no se enteran, pero Marx fue un profundo y radical crítico de la modernidad. Y esa lectura de un Marx antimoderno es muy necesaria desde una perspectiva hispana católica para poder entender a Marx. El caso es que las condiciones subjetivas, según Marzoa, funcionan cuando la clase en sí, en el momento de la revolución, es clase en sí y clase para sí al mismo tiempo. Argentina ha optado por un señor que va a provocar un shock económico, que ya han anunciado ellos y Macri que los primeros 6 meses va a ser brutal, que la convertibilidad al dólar va a durar unos 2 años, donde además, para poder acceder al poder, un señor que tiene un proyecto anarcocapitalista ha pactado con la derecha tradicional liberal, con Macri, que es la gran burguesía argentina, donde se están poniendo ministros de Juntos por el Cambio, donde todos tienen que transigir para hacer un proyecto de construcción, con perdón, de la estructura económica argentina, para básicamente subordinarla más a lo que está, a los poderes que están en retirada del mundo. Es decir, ¿qué es Javier Milei? Javier Milei es el penúltimo episodio de aplicación en Hispanoamérica de la doctrina Monroe. Lo que pasa es que ahora, en vez de un plan Cóndor, que ya no es necesario y tendría muchísima hostilidad por parte de la población, es mucho más fácil hacer la batalla cultural, tener a un sujeto como Agustín Laje, que al mismo tiempo que defiende la tradición y critica el capitalismo en sus obras, pues defiende un proyecto liberal extremo, gente formada en universidades yanquis y en think tanks yanquis, pues básicamente pues subordine un país extenso, el octavo más extenso de la Tierra y con 45 millones de personas, a una moneda, el dólar, que está siendo contestada desde un bloque nuevo que está emergiendo, que son los BRICS. El fenómeno Milei es pura Segunda Guerra Fría. Si en la Primera Guerra Fría existió el Plan Cóndor para exterminar cualquier tipo de movimiento revolucionario, comunista, socialista o comunitario cristiano en Hispanoamérica, ahora pues con tener candidatos y financiados por la Fundación Atlas como Milei o cosas así, que subordinen sus países completamente con el voto afirmativo de la mayoría social al hegemón que está en retirada, no tienen que gastarse dinero en una intervención militar. Entonces, Milei vende una revolución cuando realmente lo que está haciendo Milei es una contrarrevolución preventiva en Argentina. Y es cierto que el camino a Milei se lo ha preparado el peronismo realmente existente. No hablo de... Sí, Massa. Claro, no hablo de peronismos minoritarios o peronismos clásicos que incluso podrían ser reivindicados críticamente. Hablo del justicialismo, que el Partido Justicialista, que en Argentina funciona como una suerte de PSOE. Entonces, ¿qué pasa? Que con sus errores le han preparado el camino a este señor y ellos, en el fondo, lo que han hecho es una doctrina del shock, en términos de Naomi Klein, parcial, pero la División Internacional del Trabajo y el capital financiero necesitan un shock total, completo. ¿Y qué opinarías si hubiera ganado Massa? Pues básicamente que sería básicamente lo mismo que Milei, pero más lento, más despacio. De hecho, ya van a colocar a Massa en algún think tank o en algún conglomerado empresarial anglosajón. Lo que pasa es que la diferencia entre Massa y Milei, o entre Milei y Macri, que lo dice muy bien Marcelo Gullo, es que Milei sí se cree honestamente lo que defiende. Milei no es un cínico, no es falso. Milei es un convencido fanático del proyecto sociocultural y antropológico de la escuela austríaca, que es una ideología en sí misma, que entiende que la economía política es una ciencia parecida a la física y que, por tanto, todo lo que no sea aplicar las recetas austríacas, a lo mejor mezcladas con neoclasicismo, es ir en contra del orden natural, que además es una perversión de la idea de ley natural del cristianismo, porque el justnaturalismo austríaco, aunque Mises no lo era, es contrario al justnaturalismo cristiano-católico. Entonces, Massa, en el fondo, no es más que un eficiente funcionario de poderes externos a Argentina,
pero se necesita alguien más radical, porque de cara a las transformaciones que quieren hacer, Milei es la persona adecuada, y Macri lo sabe. O sea, que lo que vienes a decir, que la diferencia entre Massa y Milei es simplemente es una cuestión de intensidad. De grado, sí. Aunque con sus matices, porque Milei, si pudiera llevar a cabo su programa máximo, lo haría, sin ningún tipo de problema. De hecho, Macri llamó a que los jóvenes revolucionarios de Milei salieran a la calle a impedir la subversión. Y ahí es una cosa curiosa, porque liberales, libertarios, partidarios del irrestricto respeto a la voluntad del prójimo, parece que están defendiendo ya un orden social parapolicial donde el Estado gendarme se vea ayudado por tropas de asalto semifascistas en las calles. O sea, cuidado con eso, porque al final, pues, bueno, Mises al final, en su libro Socialismo, defendió el fascismo como mal menor. Sí, sí, sí. Es decir, esto es una solución a corto plazo. Luego, cuando lo hayan limpiado y purgado, volvemos nosotros. Sí, sí. Mientras aplique la doctrina liberal, no me importa. Exactamente. O sea, es decir, que meten a gente en campos de concentración, bueno, puedo protestar, pero bueno, mientras la propiedad privada se respete, la propiedad privada capitalista se respete, yo no tengo ningún tipo de problema. Y por eso, dentro de los propios movimientos fascistas, el ala más izquierdista y obrerista siempre ha sido purgada y siempre ha sido masacrada. Lo hizo Mussolini con los camisas negras en Italia, que además la camisa negra venía de movimientos anarquistas campesinos sicilianos, los Fasci del siglo XIX. Lo hizo el propio Hitler con las SA, con la noche de los cuchillos largos, que fue la masacre completa del ala izquierdista obrerista del NSDAP, y lo hizo incluso el franquismo con el ala más obrerista de la Falange. Quiero decir que al final, dentro de los propios regímenes tercerposicionistas fascistas, hay lucha de clases y el ala más izquierdista es purgada, totalmente. ¿Qué dirías? No, vamos a preguntarte antes otra cosa. Sí. Tú eres un defensor acérrimo de la iberofonía, es decir, has hecho una ampliación del concepto hispanista en sentido estricto, entendiendo como tal a aquellos territorios que formaron parte de la monarquía hispánica, ¿no? Incluida España, incluida la España, que es fruto de la fragmentación, que es algo que nunca hemos entendido, sí, ni en España, ni en América, ni en Filipinas. Siempre se ha entendido, cierto, desafortunadamente, o sea, no se ha entendido que España se configura a la vez en las dos orillas. O sea, es que España nace como un proyecto universal, civilizatorio, imperial, pero eso ya, perdona que te corte porque es una acotación importante. Yo en el libro Iberofonía y Socialismo lo digo. En el momento, aunque sea nominalmente, que Alfonso VI se proclama Imperator Totus Hispaniae, ahí hay un proyecto civilizatorio que es más radical y que desborda completamente las limitaciones del proyecto estatal de los visigodos. Porque los visigodos, en el fondo, yo en esto estoy con Pedro Insua, el proyecto político de los visigodos, en el fondo, no era más que el proyecto de la Hispania romana, pero comandado por grupos que venían de tribus germánicas. ¿Qué es España? España es un proyecto de civilización universal que se construye contra el Islam, que es otro proyecto de civilización universal también. Pero este es contrario. Es decir, que la reconquista es algo mucho más importante que una cruzada, que es una mera cruzada, que es ir a Tierra Santa a defender los santos lugares. No, no. Es un proyecto de recubrimiento del orbe entero para instaurar una monarquía católica universal. Eso ya es un proyecto que para la mentalidad medieval en que nace es totalmente revolucionario. Y por eso José Carlos Mariátegui dice que la conquista de América no deja de ser o una cruzada o una continuación de la reconquista. El problema que ocurre en la España actual y en las repúblicas hispanoamericanas es que no se entiende de lo que se llamaba España desde la reconquista hasta el siglo XVII y XVIII era un proyecto universal. España era el mundo, pretendía ser el mundo. Y eso ya es una idea de comunidad universal muy fuerte, muy fuerte. Eso es lo que se ha olvidado. Es que nunca se ha explicado así. No, jamás. O sea, la explicación es tan burda, es tan extremadamente burda, que de verdad que da vergüenza que haya habido una gran playa de intelectuales, por utilizar una palabra, en fin, un poco exótica, ¿no? Que nunca no han sido capaces de entender nada de esto. No. Nunca han entendido nada de esto, ¿no? Cuando no hay que ser premio Nobel para entenderlo.
pero no lo han entendido y evidentemente tampoco lo han proyectado. Afortunadamente hoy sí existe ya eso, y hay varios, ¿no? Fíjate que yo la primera vez que leí algo con esta idea, sin ser tal cual lo estás planteando tú, pero ya subyace en los escritos de don Julio González. Él ya entiende, y ha sido a él, digo en mi caso, no digo que hubiera sido el primero, pero al que yo le escuché y leí decir, no éramos de España, éramos España, ¿no? Ya sin entrar en el proyecto universal, que evidentemente es ahí, ¿no? Pero de alguna manera la diferencia de ser propiedad a formar parte de ello ya te lo está diciendo. Ya te lo está diciendo. O sea, es un ortograma que llega y todo lo que agarra lo va integrando. Lo va integrando y vas formando lo que es una civilización. Sí, una civilización en el sentido más fuerte de la palabra, un imperio generador, que diría, bueno, es que nosotros no solo somos herederos del Imperio Romano, es que somos herederos de Alejandro Magno y de Macedonia, que llevó Grecia hasta la raíz de Asia, hasta Valle del Indo. En la película de Oliver Stone hay una escena muy potente en la cual los soldados griegos que iniciaron el avance con Alejandro hacia Oriente se quejan de las condiciones en las que están, de que no ven a sus esposas, y Alejandro les contesta, bueno, idos, os daremos un montón de dinero, un montón de comidas, de reservas, pero ¿cómo vais a explicar a vuestras mujeres la cantidad de mujeres asiáticas con las que os habéis acostado y habéis tenido hijos, mestizos y tal? Y les llega a decir, no me importa si os vais, yo he penetrado en Asia y si tengo que avanzar, seguiré avanzando con mis asiáticos. Claro. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí Alejandro? Ellos ya son griegos. No solo sois griegos vosotros, los originales de las polis del mar Egeo que yo he conquistado. Ahora son parte de mi proyecto civilizatorio los persas, los árabes, los turcmenos, los turcomanos, los indios que he ido olizando en mi proyecto político. Claro, entonces ahí el racismo está completamente fuera de foco. La cuestión es, oye, que la construcción de una civilización conlleva contar con gente de todo tipo de color de piel. Y porque eso ya es una idea de comunidad muy fuerte también. Con lo cual, ¿qué es España? España también es, o fue, la plasmación a nivel de modernidad alternativa frente a la capitalista que triunfó, llevar a Alejandro Magno más allá del océano. Nosotros somos herederos de Alejandro. Y evidentemente también somos herederos de Octavio Augusto, de Trajano, de todo eso. Pero esa idea de civilización universal que el cristianismo católico y el comunismo soviético han tenido, porque no deja de ser la tercera Roma, Rusia, pues es algo que ya no lo tiene ningún tipo de grupo, ni siquiera los chinos. Los chinos, su rollo es... ¿No te importa? Explica lo de la tercera Roma para los que no... Bueno, a ver, es que ha habido muchos estados que se han llamado a sí mismos tercera Roma, ¿no? Esto es una crítica a la idea de Occidente. La primera Roma era la pagana, la segunda Roma era la cristiana donde estaba el papado. La tercera Roma, pues hay varios estados que se llaman a sí mismos la tercera Roma. Uno de ellos fue el Imperio Otomano, y también se llama a sí mismo la tercera Roma porque Estambul no deja de ser Constantinopla y Bizancio, para ellos la tercera Roma era musulmana, pero para los rusos la tercera Roma es la ortodoxa. La ortodoxa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se construye la Comintern, que es la tercera internacional, no deja de ser una herencia laica materialista, entre comillas, del proyecto de la tercera Roma rusa, incluso a una escala mucho mayor que la que podían desarrollar el Imperio de los Zares a través de la transformación del mundo en una suerte de pequeño anexo de la URSS. Y claro, la cuestión es, oye, ¿España podría considerarse una suerte de tercera Roma? Es una cosa a discutir también históricamente, pero yo creo que eso ya es cuestión de filósofos de la historia, sobre todo. A lo mejor ahora mismo a mí no me compete decirlo. Pero la idea de una tercera Roma es muy interesante porque ya conlleva una suerte de visión, de cosmovisión a futuro, de lo que una civilización tiene que hacer. Y los otomanos, nos guste o no, lo asumieron. Y los rusos, nos guste o no, también lo asumieron. Entonces, ¿qué hace España? España lleva a Roma y a Grecia a América y lo entreteje con lo africano y lo amerindio precolombino en una mixtura y una culturación no exenta de violencia, pues que todas las civilizaciones se construyen violentamente. Pero claro, a ver, es que Hernán Cortés, todo parto es doloroso.
Hernán Cortés es el hombre que parió México, México moderno. Les guste o no a los mexicanos. Es el padre de la patria. Esto lo dice Zunzunegui constantemente y es verdad. El mural mexicano que mejor expresa esto es el encuentro de dos culturas, donde sale un soldado español y uno mexica fusionándose al mismo tiempo que se clavan una espada el uno al otro. Fue un parto doloroso, pero todos los partos son así. No, pero fue... Si nos quitamos los prejuicios modernos, sí, es algo extraordinario. O sea, fue algo literalmente extraordinario. Impresionante. Yo, fíjate, para entender un poco lo que cada uno ha sido, lo que cada uno fue, hay que recurrir al modelo de paz que cada uno estableció, ¿no? Sí. Ahí es donde realmente ves lo que es cada uno, ¿no? Sí. Entonces, la Pax Hispánica no tiene nada que ver con la que pudo ser la Pax Francesa en África, o la Pax Británica, y ni siquiera la Pax estadounidense. Todo lo que sucede hoy en día en Oriente es consecuencia de esa Pax que de Pax tuvo poco, pero claro. Bueno, las Pax, ya sabes, bueno, tú que eres Gustavo bonista, pues como yo, pues es el orden establecido por el ganador. Entonces, claro. Ese orden es muy importante, ¿no? Y tú ves que Francia no fue ni siquiera capaz, una vez que se retira se retira territorialmente, aunque sigue ahí, ¿no? Con su bota financiera, no fue ni siquiera capaz de conseguir que los diferentes pueblos fueran capaces de convivir. O sea, los pueblos africanos. Entonces, hay problemas internos entre los propios pueblos africanos porque ni siquiera Francia se preocupó de eso. Y una cosa importante, además de España, es que no simplemente el mestizaje fue entre el español de Europa y el amerindio o el africano. No, es que entre ellos mismos se mezclaron. Sí, claro, y se promovió esa mezcla. Es un éxito extraordinario. Claro. Dio lugar a mestizos, mulatos, zambos, y claro, eso es digamos que es el gran elemento étnico mayoritario en el mundo hispano iberófono, es esa mezcla, es el mestizo. También ocurrió en Brasil, lo que pasa es que el proceso de esclavitud en Brasil fue mucho más fuerte, de hecho fueron los campeones de la esclavitud en América. Lo que pasa es que cuando Francia llega a África, no entremezcla a los árabes con la población del Sahel, ni con los guineanos, ni con los subsaharianos, y incluso les mantiene sus religiones. No llegaron es verdad que no llegaron al extremo de lo que hicieron los anglosajones o los alemanes en Namibia, pero evidentemente España también tiene una diferencia muy fuerte, y es que implanta una religión, que hay gente que en sentido modernista anticatólica se queja. No, es que nos implantaron una religión, el rollo este de Galeano, no, nos enseñaron la Biblia y nos ocultaron que esto era nuestro. ¿Qué va? Si el trabajo comunitario que hubo a partir de las misiones y con los indios fue mucho más intenso que antes. Hubo una idea de comunidad mucho más extensa desde el norte de América hasta el sur que no se tenía antes porque eran pueblos incomunicados. Pero voy a hacer una ucronía. Si España hubiera conquistado el norte de África, el Islam hubiera sido barrido completamente. De ahí. De hecho, incluso si lo hubiera hecho Portugal, cuando Portugal conquista Ceuta, que todavía conserva Ceuta, el escudo portugués, los navegantes portugueses tenían la intención de llegar a la Meca y profanar la tumba a Medina y profanar la tumba de Mahoma. Porque ellos habían completado, entre comillas, su reconquista, porque habían llegado al Algarve y estaban como locos por llegar allí. Lo que pasa es que luego, pues, la navegación de cabotaje y el comercio les llevó a otras cosas, ¿no? Las feitorías y tal. Pero, el avance de Colón hacia el Nuevo Mundo, cuando no contaban con que ese Nuevo Mundo estuviese allí, y los vikingos llegaron antes, pero no descubrieron nada, porque el contexto de descubrimiento y el de justificación lo hizo España. Entonces es como decir, no, es que este se acostó con tu mujer antes, hace 30 años, y yo, sí, pero es mi mujer y no la suya. O sea, que me da igual que la del Virgara. El tío ni se enteró y ahora está por ahí perdido de la mano de Dios. O sea, esto es igual. Pues la idea era llegar a Japón y a China y tomar a los turcos por la espalda. Porque los turcos, los otomanos, habían taponado el comercio de la ruta de la seda mediante la conquista de Constantinopla.
Y ya antes de que eso ocurriera, Castilla, todavía no España, Castilla, esos son los episodios medievales más interesantes del siglo XV, mandó una expedición que fue contada por Ruy González de Clavijo en el famoso texto de la Embajada a Tamerlán, por la cual varios diplomáticos y clérigos castellanos se fueron a Asia Central a hablar con Tamerlán, que era un emperador musulmán, heredero de los mongoles, que estaba en contra de los turcos también y de los árabes. Lo que pasa es que esa embajada no llegó a mucho porque Tamerlán murió prematuramente. Pero ya había una intención a inicios del siglo XV, en 1400 y poco, por la que Castilla ya tenía intención de hacer pactos con sociedades políticas de Asia Central para poder recuperar el comercio con China. Porque China siempre fue un centro comercial fundamental del mundo antiguo. Y lo sigue siendo. Del mundo mundial ahora, me valga la redundancia. Entonces, ya en el proyecto de España de llegar a Asia está el proyecto de luchar contra el Islam. Y es más, y yo sostengo una tesis fuerte que creo que esta entrevista va a ser la primera vez que lo digo. Pero lo digo abiertamente con toda la crudeza y la fuerza del asunto. América se construye como tal contra el Islam. Sí, 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 sí. O sea, la América española, y la portuguesa y las otras, pero toda la América española, es una construcción civilizatoria hecha también contra el Islam, contra el modelo social musulmán. Y por eso es una bendición que apenas haya musulmanes en América, no son conscientes del peligro que sería implantar la Sharia en cualquier lugar del mundo, porque sería básicamente acabar con su forma de vida completamente. Imagínate, se acabarían los carnavales de Río de Janeiro, se acabarían las murgas en Buenos Aires, se acabaría la forma de socializar que tienen los hispanos en el Caribe completamente. Para ir concluyendo una entrevista que podía durar muchas horas. Yo estoy encantado, Muchas horas. Algo fundamental en el mundo actual en que vivimos, ¿no? Tú has defendido la necesidad de crear un polo de poder hispánico, ¿no? Ahora lo plantea desde un aspecto más amplio, que es la iberofonía, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué retos hay que salvar para poder llegar, no ya a configurarlo, sino al que veamos que hay un camino, aunque sea de tierra, que nos conduzca a ello? Bueno, primero saber que esa construcción de la iberofonía a nivel diplomático se está realizando, que se está dando una convergencia de la Secretaría General Iberoamericana con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, donde hay estados que son miembros de ambas organizaciones. En segundo lugar, simplemente desarrollar a nivel político lo que ya a nivel cultural se desarrolla de por sí. Tú te vas a la frontera entre Argentina o Paraguay con Brasil y los intercambios culturales en portuñol son constantes. Y aparte que en esa diplomacia, si Brasil entra y entran luego Angola, etcétera, que Angola es un país fundamental en todo esto, luego entra a Portugal, necesariamente, porque Portugal protesta, pone trabas, pero luego al final siempre se deja arrastrar por el hijo mayor, que es Brasil. Y en tercer lugar, también ver cómo el lugar que tiene que ocupar México en el mundo del siglo XXI. Es decir, hay que defender un proyecto meramente panamericanista que está dado tanto a izquierda y a derecha en México, donde simplemente sea el nexo de Estados Unidos con el resto de Iberoamérica, o quiere ser un líder mundial en serio. Un líder mundial donde tenga impacto transcontinental, porque una de las grandes diferencias entre México y Brasil es que la política exterior brasileña es continuadora de la del Imperio portugués. Y Brasil sí se ve a sí mismo como un poder global, mientras que México no. Por eso Brasil está en los BRICS y López Obrador no se atreve a meter a México a los BRICS. Eso es fundamental. Y luego, en segundo lugar, políticamente hablando, ideológicamente hablando, hay que destruir la leyenda negra antiespañola, que académicamente está destruida, aunque sigue presente en las universidades, pero sociológicamente es tremendamente fuerte. Es decir, sin la destrucción de la leyenda negra es imposible hacer algo así. Porque es una ideología, que es una cosa que expliqué ayer en Oviedo. Es una ideología y tiene que ser combatida políticamente. Y luego, en tercer lugar, hay que darse cuenta que el mundo católico, culturalmente católico, cuando me refiero a católico, no me refiero solo de fe. Yo soy ateo, pero soy ateo católico. Entonces soy una persona que está culturalmente orgullosa de ser católica.
y defiende a capa y espada el legado histórico del catolicismo en el mundo. Y tiene una leyenda negra terrible. Lo que hay que tener en cuenta es que el mundo católico ha tenido muchas dificultades, y las sigue teniendo, para incorporarse como tal a la estructura ontológica, económica de la modernidad capitalista que también criticó Marx en su obra. Y esa dificultad de inserción tiene que ver con que la cosmovisión católica es incompatible con la cosmovisión liberal calvinista hegemónica en el mundo desarrollado. Como ya vamos a terminar, eso que dices es fundamental, porque resulta que hoy, en este proyecto de impulsar esta hispanidad, esta iberofonía, ¿no? Hay reticencias dentro del mundo católico, ¿no? Claro. En asumir a personas de tu línea, por ejemplo, ¿no? Y esas reticencias hay que limarlas, bajo mi punto de vista hay que limarlas, ¿no? Porque además no tienen razón de ser, o sea, no se puede hacer un análisis simplista de no, es que esta persona es marxista. Bueno, primero hay que definir qué se entiende por marxista, ¿no? Bueno, esa es otra. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, porque leer a Marx, en fin, hay que definir qué se entiende por marxista. Y por otro lado hay que definir qué se entiende por católico, porque a lo mejor te quieres ser muy católico y resulta que luego en la forma de estar no eres tan católico, porque has asumido una serie de planteamientos que son absolutamente de los enemigos tradicionales. Los enemigos tradicionales no son solamente entidades políticas, sino son entidades ideológicas que te han ido comiendo el cerebro, que tú eres del Sagrado Corazón de Jesús, pero al mismo tiempo eres calvinista sin darte cuenta en tu manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú a este mundo católico que es totalmente prohispanista y que está en la labor de desarrollar todo ello, para que se le quite la reticencia, para entender que hay que trabajar juntos? Pues yo lo resumiría en base a unas ideas que ya en Vanguardia Española estamos discutiendo, que es que estamos en el mismo barco porque defendemos lo mismo y estamos en contra de lo mismo. ¿En qué sentido? Hoy día, ser marxista en el siglo XXI en un contexto iberófono hispano no tiene por qué ser igual a serlo en la Rusia soviética. Son condiciones históricas completamente diferentes y dispares, incluso antitéticas. Hoy día, para mí, ser marxista y ser católico en el mundo hispano iberófono es defender la democracia del trabajo frente a la tiranía del capital financiero. Para mí eso es fundamental. En el momento en que entendamos eso, podemos trabajar en común. Bueno, pues la cosa ha quedado muy clara y muy sensata, ¿no? Sí. Pues Santiago, yo la verdad que estoy extremadamente a gusto, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Hay que hacerlo más veces, que nos veamos muchas veces y sí, podamos colaborar en muchas cosas. Estupendo. Yo soy profundamente católico, soy profundamente hispanista, pero lo repito 1000 veces, tuvo que ser una persona que era ateo, pero a su vez profundamente orgulloso del catolicismo, como Gustavo Bueno, el que me hiciera comprender la importancia de la impronta católica en el mundo y hacerme entender la diferencia que hay entre lo que es las diferentes partes, digamos, sectas protestantes, de lo que es el mundo católico. Porque el mundo católico no lo sabe. No. No lo sabe, y ahí está el principal problema. O sea, que está ideologizado en cómo estar en el mundo por el protestantismo, y sin embargo se cree que no. O sea, y ese es un gran problema. Un sujeto está subordinado cuando lo que ese sujeto es se le ha contado el otro que es el enemigo. Cuando tú no eres capaz de saber qué eres a partir de tu propia idiosincrasia, de tu propia información, sin negar las franjas de verdad que el otro te puede ofrecer, tienes un problema. Si te has creído lo que el otro te ha contado que eres tú, tienes un problema porque estás subordinado completamente. Pues vamos a terminar la entrevista con todo el dolor al menos de mi corazón, y no tengo nada más que decir, porque el que lo tenía que decir, que es el que más sabía, ya lo ha dicho. Muchísimas gracias. Un placer, hombre.